Muy bien, pues muy buenos días a todos y a todas. Nos da muchísimo gusto que nos acompañen el día de hoy. Este webinar del Comité de Capital Humano y Asuntos Laborales de AmCham, que es el futuro de la fuerza laboral de la región, un escenario post-COVID-19. Este webinar lo va a conducir Jorge Barragán, nuestro vicepresidente de formación. Y bueno, esta es una discusión de la mayor relevancia, toda vez que la entrada en vigor del TEMEC supone una actualización a las reglas que facilitarán el comercio entre México, Estados Unidos y Canadá y seguramente impactará en la productividad de nuestras industrias. Un elemento clave para alcanzar el potencial de nuestra integración es contar con el capital humano adecuando la competitividad que tendremos hoy y siempre frente al mundo. Le agradezco al embajador Anthony Wayne, a Manuel Molano y a Jorge Barragán su participación para sostener esta charla, para que nos permita entender en dónde estamos y cómo podemos avanzar como región en esta materia. Me voy a permitir rápidamente presentar a nuestros ponentes. El embajador Anthony Wayne es un distinguido diplomático, residente, miembro académico de política pública en el Centro Internacional Woodrow Wilson y copresidente de su Junta Consultiva del Instituto de México. Asimismo, es asesor superior no residente del Consejo Atlántico y del Centro de Seguridad y Estudios Internacionales. El embajador Wayne se desempeñó como diplomático de los Estados Unidos de 1975 a 2015. Entre otras cosas, como embajador de Estados Unidos en México en el periodo de 2011 a 2015, fue también secretario de Estado adjunto de Asuntos Económicos y Empresariales bajo tres secretarios de Estado entre 2000 y 2006. Y en el 2010 el Senado lo confirmó con el rango más alto del Servicio Exterior de los Estados Unidos, embajador de carrera. Bienvenido, señor embajador, y un gusto tenerlo en esta charla. Manuel Molano. Manuel es economista por el ITAM, maestro en Economía Agrícola por la London University. Ha trabajado en el gobierno federal en organizaciones de la sociedad civil, en la iniciativa privada y también ha sido docente. Trabaja en el INCO desde 2006 en todos los temas económicos. Fue director general adjunto desde 2008 hasta 2019, cuando fue nombrado director general. Actualmente también es columnista en Entrepreneur, en El Sol de México, consejero en Laureate International University, México Unido contra la Delincuencia, HR Ratings, una agencia de calificación de riesgo, y en la sección latinoamericana del COMSE. Bienvenido, Manuel, un gusto tenerte con nosotros. Y Jorge Barragán cuenta con una trayectoria de más de 20 años de experiencia en el diseño de implementación y evaluación de soluciones para el mercado de trabajo en México y América Latina. En la actualidad es director para México del International Youth Foundation. Actualmente funge como vicepresidente de formación en American Chambers y forma parte del grupo asesor de la Comisión de Educación del Consejo Coordinador Empresarial. Durante su trayectoria se ha desempeñado también en la academia y en la docencia. Cuenta con diversas investigaciones y publicaciones en materia de empleo juvenil, las brechas de habilidades en sectores estratégicos y la política de empleo como foco de la prevención social de la violencia. Bienvenido, Jorge, y un placer tenerlos a los tres. Para todos nuestros distinguidos asistentes, también debo decirles que a través del chat estaremos compartiendo la ponencia del señor embajador para quienes lo requieran. Y bueno, pues finalmente, y sin más preámbulo, le cedo el micrófono al embajador. Muchísimas gracias por estar con nosotros y muchas gracias por el honor y el placer de compartir un rato en este webinar en temas tan relevantes. Muchas gracias y le cedo el micrófono al señor embajador. Muy buenos días. Gracias, Miguel, y gracias a todos. Es un gran placer para mí estar con ustedes. Entonces, mucho antes de la pandemia estaba claro que América del Norte y México sufrían alarmantes brechas de ajustes entre las habilidades de los trabajadores disponibles y los trabajos que debían cubrirse. El resultado fue que el desempeño económico de los tres países sufrió y no alcanzó el potencial de las redes de producción y suministro de América del Norte. Los cambios tecnológicos acelerados
de lo que a menudo se llama la cuarta revolución industrial estaban aumentando los desajustes entre las habilidades necesarias y los trabajadores disponibles. Las nuevas tecnologías, los cambios en el proceso de trabajo, las mejoras de software se extendieron por los lugares de trabajo en todo el continente, eliminando, redefiniendo y creando nuevos empleos. Estas transformaciones generaron demandas para aprender nuevas habilidades, para volver a capacitar a los trabajadores y gerentes existentes, para nuevas habilidades requeridas para los trabajadores entrantes. Estas transformaciones podrían contribuir a más y mejores empleos en el futuro, pero las personas, las empresas, las escuelas y los gobiernos deben prepararse para las conmociones que acompañan a la destrucción creativa que se avecina. Las interrupciones sociales, económicas y políticas de las políticas deficientes ya eran evidentes en los Estados Unidos y en otros lugares. Por estas razones, emprendí un esfuerzo de 2 años para examinar los problemas y explorar posibles caminos para la cooperación de América del Norte en un informe publicado por Central Wilson en diciembre de 2019. El informe incluye un conjunto detallado de recomendaciones para la cooperación entre Estados Unidos, México y Canadá. La pandemia de COVID-19 parece estar acelerando los cambios en el lugar de trabajo y ya estaban ocurriendo. El impacto tecnológico en la fuerza laboral no progresa en un ritmo regular. Los estudios indican que la automatización a menudo se produce en ráfagas, impulsada por crisis económicas. Según dos estudios de recesiones recientes, los empleadores despidieron a trabajadores con habilidades bajas y lo reemplazaron por tecnología y trabajadores más calificados. Esto plantea problemas de política pública en toda la sociedad. Para los gobiernos ejemplificados por el aumento de desempleo. Y las empresas necesitan encontrar trabajadores con habilidades necesarias, ya sea a través de capacitación o nuevas contrataciones. Como hemos visto, esta mezcla de eventos conduce a serios debates social y político. Para agregar a la complejidad, la automatización rara vez reemplaza clases enteras de ocupaciones. En cambio, solo partes del trabajo anterior se realizan con automatización y el trabajador requiere habilidades nuevas, a menudo digitales. Un estudio de este año de McKinsey sobre los mercados laborales de Europa, por ejemplo, encuentra una gran superposición alrededor de 24 millones de empleos de aquellos que enfrentan riesgo de pérdida de empleo debido a la automatización y debido a la COVID-19. McKinsey encuentra que los principales sectores laborales por pérdidas en Europa son mayoristas y minoristas, fabricación, servicios de alojamiento y alimentación, construcción, transporte y almacenamiento y salud humana y trabajo social. Sospecho que encontraremos efectos similares en América del Norte. Un artículo reciente de la institución de Brookings informa que para los Estados Unidos unos 36 millones de empleos tienen una alta susceptibilidad a la automatización. Argumento que es probable que una recesión económica traiga
un nuevo episodio de cambio estructural en el mercado laboral y la demanda de habilidades. Desde la perspectiva del comercio de América del Norte, a medida que salimos de la pandemia, podemos esperar ver cambios significativos. Mayor uso de la tecnología en la producción y en las cadenas de suministro. Mayor uso de Internet para el comercio. Más flujos de datos transfronterizos para ayudar a gestionar los negocios. Más gestión de diferentes procesos desde lejos. Mayor provisión de servicios a través de Internet y mayor necesidad de nuevas habilidades de nivel superior entre los trabajadores. Lo que hay que hacer mucho. Las empresas necesitan desarrollar el desarrollo de la fuerza laboral de manera más sólida en los modelos de negocio. Las empresas deben invertir en educación regular a mitad de carrera y en el desarrollo de habilidades para los empleados existentes, así como desarrollar programas de reclutamiento más sólidos. Esto debería traducirse en sólidas asociaciones locales con la academia y los gobiernos. En términos más generales, las empresas, los gobiernos y las instituciones educativas deben invertir más en crear de asociaciones. Los ejemplos más exitosos de colaboración que nuestro estudio encontró en América del Norte fueron grupos regionales donde empresas, instituciones académicas y autoridades estatales y locales trabajaron como socios para proporcionar trabajadores bien calificados. Querétaro fue el caso que se destacó en México. Descubrimos que existe un papel potencial muy fuerte para que los gobiernos nacionales y estatales puedan crear la combinación de programas y resultados que fomenten buenas fuerzas laborales. Propusimos una agenda de la fuerza laboral de América del Norte centrada en 4 áreas. 1. Aprendizaje basado en el trabajo, que satisfacen las necesidades comerciales y proporcionen buenos trabajos. 2. Transparencia de credenciales, donde los trabajadores pueden obtener credenciales ampliamente aceptadas que transmiten correctamente sus habilidades y niveles de aprendizaje. 3. Recopilación y transparencia de datos del mercado laboral, donde los gobiernos recopilan y comparten datos para que las personas, las escuelas y las empresas puedan comprender las señales del mercado laboral. Y 4, prepararse para el cambio, donde los gobiernos, las empresas y la academia comparten regularmente las mejores prácticas y las mejores maneras de enfrentar las presiones del cambio en el lugar de trabajo. Antes de COVID-19, México ya enfrentaba una lucha muy desafiante para brindar a sus jóvenes prometedores las habilidades necesarias para satisfacer las necesidades del mercado. México tuvo el nivel más bajo de gasto público en programas del mercado laboral como porcentaje del PIB entre los países de la OCDE. En el ranking de 2018 de la Unidad de la Inteligencia del Economista de Preparación para la Automatización, Canadá ocupó el puesto 5, Estados Unidos 9 y México 23 de 25 países. Muchos informes de la OCDE detallan los serios desafíos del sistema educativo de México para satisfacer las necesidades del mercado. Las recientes medidas del gobierno
no confían en que se mejore la calidad de la educación en esta área. México tiene programas de colaboración entre empresas y sistemas educativos, pero mi fuerte impresión es que necesitan expandirse y recibir mucho más inversión para tener éxito. Lamentablemente, no conozco los programas públicos que abordan bien los desafíos. Esto es particularmente decepcionante porque México tiene una gran oportunidad con el lanzamiento de TEMEC y con compañías que reconsideren sus cadenas de suministro globales. Los esfuerzos a corto plazo y de costo relativamente bajo podrían incluir la inversión en programas de capacitación en Internet que se entreguen digitalmente. Del mismo modo, centrarse en la alfabetización digital básica para las escuelas secundarias y completar planes para redes de banda ancha reforzadas en el país. Son pasos vitales. Finalmente, es esencial construir asociaciones y coaliciones para trabajar por los cambios y programas necesarios para apoyar la capacitación y educación de habilidades efectivas por el futuro de trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador, por tu presentación tan amplia, tan detallada y que da ciertamente un panorama sumamente importante de particularmente el desafío que implica para México y para la región la agenda de desarrollo de la fuerza laboral. Me quedo con muchas ideas sumamente interesantes. La principal es que esto ya era grave y ya era muy estratégico abordarlo antes de la pandemia y que el contexto nuevo y post-pandémico solamente va a hacerlo más dramático y la velocidad de la transformación que se requiere es mucho más vertiginosa. Muchas gracias, embajador, por su intervención y sugiero que Manuel nos conecte un poco con el informe que apenas está todavía tibio, saliendo del horno de parte del IMCO con el tema de la agenda de competitividad estatal. Muchas gracias, embajador. Muchas gracias, Jorge. Y gracias, Mirta y colegas de American Chamber. Miguel, aunque tuvo que retirarse, pero es un verdadero placer, es un verdadero gusto estar aquí. Quizás debería yo hablar un poquito del informe de competitividad hacia el final de la charla, porque creo que es importante hablar del mercado laboral post-COVID. IMCO ha hecho algo de trabajo sobre esto en los últimos 5 años. En el último análisis que necesita actualizarse, que hicimos hace un par de años, nuestra conclusión es que 2/3 partes de los empleos en México son automatizables en el corto plazo, ¿no? Aquí un poco la sorpresa es qué empleos son, ¿no? Porque nos imaginábamos un poco como Lord Keynes en este famoso ensayo de los 30, en donde lo que él decía es que muy rápidamente el mercado laboral iba a desaparecer, que muy rápidamente el ser humano se iba a liberar de la necesidad de trabajar, que lo único que íbamos a necesitar era capital y conocimiento para hacer todo lo necesario para la raza humana. Y él calculaba que esto podía ocurrir tan pronto como 10 a 20 años. Digo, obviamente en medio hubo una guerra mundial y en medio hubo otro tipo de complicaciones. Igual y el timing le falló a Lord Keynes, pero realmente estamos llegando ahí. Más recientemente, economistas como Romer, que ganó el premio Nobel de Economía, pues nos dijeron cosas como que, pues sí, antiguamente pensábamos que las economías solamente podían crecer si les metíamos inversiones adicionales o les metíamos gente adicional. Y entonces, en este sentido, la curva demográfica era muy importante y la curva de acumulación de capital de los países, pero también hay algo en la mezcla, y esto viene pues también de un contemporáneo de Keynes, de Solow,
que pues es todo el tema de la productividad. Y Romer ya más recientemente nos enseña que la productividad viene de que puedas producir innovación en tu país o en tu mercado laboral, ¿no? Y Romer lo que dice es que se puede producir esta innovación, que no es producto del azar, sino que simplemente pues necesitas el tipo de planeación que las naciones desarrolladas del orbe han tenido a lo largo de su historia. Estoy pensando, por supuesto, en los Estados Unidos, pero también en Alemania y en Japón, para hacer ecosistemas que creen conocimiento, y no cualquier conocimiento, conocimiento que resuelva necesidades en el mercado. Tener científicos que confirman las cifras del gobernante o tener científicos que estudian la branquia izquierda del tiburón porque la derecha ya la estudia otro científico, no nos resulta particularmente útil. Tener científicos que solamente se consiguen citas en journals académicos no nos resulta particularmente útil. Necesitamos, sobre todo en un país en vías de desarrollo como México, necesitamos ciencia aplicada y necesitamos ciencia aplicada a los problemas que tenemos en el país. En realidad, México es un consumidor de tecnología y es un consumidor de tecnología, importador de tecnología, aunque tenemos joyas como Querétaro en el índice de competitividad. Ayer me hacía caer en cuenta un colega que se dedica a temas de propiedad intelectual, que Querétaro tiene más patentes por 100,000 habitantes que muchos países desarrollados del planeta, ¿no? Se puede llevar de calle a países como Polonia y la República Checa y está muy cerca de lo que hacen sus promedios Alemania o Singapur. Y bueno, pues eso es muy útil, pero en general el resto de México, la gran mayoría de México es consumidor de tecnología, es consumidor de una tecnología que importamos principalmente de los Estados Unidos por nuestra cercanía, por nuestros tratados, por nuestra relación comercial con los americanos. Y esa tecnología es labor saving, es tecnología para generar ahorros en el mercado laboral, porque el factor escaso en los Estados Unidos es mano de obra. Nosotros nos parecemos más a otros países donde el factor escaso es capital e innovación, no mano de obra, ¿no? No somos tan abundantes en mano de obra como la India, pero sí nos parecemos en mucho al bloque latinoamericano y a muchas naciones en desarrollo de Europa del Este, y nos parecemos mucho a muchas naciones del sudeste asiático pobre, y en algunos casos y en algunos estados incluso al África subsahariana. El tema aquí es que una vez que se inventa una tecnología que es para ahorrar mano de obra en los Estados Unidos, esa automatización va a llegar a México porque ya no tienes que invertir en la innovación que creó esa tecnología. Y entonces empiezas a generar una automatización silenciosa que no necesariamente te genera eficiencia económica. Hay un ejemplo que yo uso desde hace al menos 10 años, que siempre me ha llamado mucho la atención, y que es el pago del estacionamiento en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Es un sistema curioso porque lleva por lo menos 15, 18 años que se automatizó. Tienes las máquinas que expenden los boletos y que gestionan el cobro, pero tienes a un trabajador sindicalizado pegado a la máquina, ¿no? Y si lo comparas con cualquier centro comercial mexicano o con cualquier centro comercial de los Estados Unidos, pues te vas a dar cuenta que el cociente de trabajadores a capital en esa automatización es demasiado alto. O sea, casi tienen 1.5 trabajadores por máquina. Además, muy curioso, ¿no? Los trabajadores tienen llave de la máquina todo el tiempo y tienen cambio y miles de pesos en efectivo en los bolsillos, que es un poco lo que intentas evitar cuando automatizaste esa función. Resulta que ahí tienes pues, una bola de trabajadores sindicalizados de aeropuertos y servicios auxiliares, y que si yo no puedo sustituir a esos trabajadores por máquinas y que esos trabajadores se vayan y encuentren una ocupación en la economía donde sean más productivos,
esa automatización no sirvió. Lo único que hizo fue hacerme más caro un proceso que ya funcionaba con mano de obra. ¿Por qué? Porque tuve que invertir en unas máquinas, en una tecnología para ahorrar trabajo y donde al final no estoy ahorrando ningún trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que aquí valdría la pena analizar y leer a Santiago Levy. Ojalá Santiago Levy un día le den el premio Nobel igual que a Romer, porque realmente sus hallazgos alrededor de la productividad en la economía son muy importantes. Santiago, en un estudio de hace 3, 4 años, llega a la conclusión de que la empresa mexicana menos productiva es cientos de veces menos productiva que la empresa promedio. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el señor con el que se retrató y se sacó video el presidente de la República hace un poco más de 10 meses, que quizás ya un año, que pues tenía un trapiche con tracción animal y que estaba haciendo ahí pues jugo de caña. Hay columnistas que han dicho pues es que el presidente está ensalzando esas tecnologías que son del siglo XVI. Yo creo que son anteriores. Yo creo que probablemente en el siglo III o IV de nuestra era ya había algún tipo de máquina con tracción animal para hacer ese tipo de trabajos, probablemente en Roma o probablemente en Europa Central, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos que pensar es que el viene-viene en el estacionamiento tiene al menos secundaria y tendría que estar haciendo algo más que almacenar los carritos en la fila y ayudarle a las señoras a poner las cosas en la cajuela a cambio de una propina. Bueno, no solamente a las señoras, también a los señores. Yo también voy al súper. Quizás fue sexista mi comentario, me disculpo por eso, ¿no? Pero realmente la improductividad se acentúa si adoptamos las tecnologías que no son adecuadas para mover trabajadores de sectores de baja productividad a sectores de alta productividad. De la misma forma en que la automatización no nos ayuda si no puedo mover el capital de aquellos sectores donde ya no está generando una rentabilidad alta, a aquellos sectores donde podría generar una alta productividad. Las crisis nos aceleran estos procesos y esto es lo que es muy impresionante. A mí siempre me ha gustado el mercado laboral porque tiene estadísticas mucho más rápidas que las de sectores económicos y te permite tomarle el pulso a las economías de volada, ¿no? Tienes una estadística en algunos países mensual, en el caso de México trimestral, que es extraordinaria, y eso te permite tomarle el pulso a la economía. La demanda por trabajadores es un buen proxy de la demanda por otros insumos y factores de la producción y eso te da una muy buena idea de cómo van a crecer las economías. Pero últimamente lo que hemos visto es una desconexión entre estas dos cosas, ¿no? Y la razón es que, pues, crisis como el COVID y crisis como las que hemos tenido de gobernabilidad en muchos lugares del mundo, y la crisis del sector educativo y la crisis de preparación de las personas, pues ha llevado a las empresas en todo el mundo a moverse más en la vía de la automatización, aunque no necesariamente tengan necesidades de tecnologías que ahorren trabajadores, que ahorren mano de obra, ¿no? Y atrás de esto hay una bola de mitos que son verdaderamente fantásticos alrededor del mercado laboral. Yo me he peleado con muy buenos amigos economistas porque abogan alrededor del salario mínimo. Yo creo que el salario mínimo es un súper error. Creo que lo que tendría que pasar es que cualquier persona pueda vender su trabajo al precio que su trabajo esté en el mercado y probablemente cosas como la seguridad social y como la salud y como la capacitación deberían venir de otra parte, deberían venir de impuestos generales, especialmente impuestos al consumo, fondeados por el Estado. Esa también es la tesis de Santiago Levy. Creo que todas las distorsiones que hemos creado en el mercado laboral son las que han invitado a las empresas a moverse lejos de contratar trabajadores.
Y distinto a lo que se imaginaba Lord Keynes, primero se están automatizando trabajos más sofisticados. Ya no necesitas un trader para hacer una ganancia en el sector financiero. Toda la tecnología de quant trading, donde lo que dependes es que tengas el mejor algoritmo y el mejor procesador y la conexión más rápida cerca de donde está la bolsa o las bolsas importantes del mundo, pues te hace pensar que realmente esa era una chamba absolutamente automatizable desde hace mucho, ¿no? Además, tu algoritmo no se va a volver alcohólico nunca. Tu algoritmo no va a hacer fraude de valores. Tu algoritmo puede programarse para cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables. Entonces, este trabajo donde había gente que usaba corbatas muy bonitas y que acumulaba sobrepeso y que les daba infarto en la mesa de dinero y que eran los Gordon Geckos de los 90 y gente pues verdaderamente cuestionada por su aportación a la sociedad, pues ya en este momento es una especie en extinción. Los economistas somos una especie en extinción, los abogados somos una especie en extinción. Este tipo de análisis ya los pueden hacer organismos sintéticos, digitales, que pues básicamente van a desplazarnos. No es raro que amigos míos del mundo avanzado dejen profesiones liberales como la economía o las artes y se regresen a profesiones manuales, construir instrumentos antiguos, ¿no? Hacer artesanías muy delicadas, simplemente porque sienten que no tiene sentido esta vida de competencia por cada vez costos de vida más altos y una remuneración más baja en un mercado laboral hipercompetido, ¿no? Entonces aquí quizás tenemos que pensar en otras cosas y con esto quizás cierro esta intervención. Ayer en Planet Money estaba oyendo el podcast de una gran economista de color de los Estados Unidos, se llama Linda Cook, me parece que es el nombre, alumna de Romer y de otros premios Nobel, que demostró que en los Estados Unidos las poblaciones negras alrededor de 1870 a 1901 tuvieron mucha variabilidad en el número de patentes que inscribían y esto altamente correlacionado con los fenómenos de violencia y de discriminación en contra de ellos. Relata en el caso de Tulsa, una ciudad que era como un santuario para la gente de color y donde se originaban muchísimas patentes y muchísimo conocimiento, hasta que llega el Ku Klux Klan, empieza a asesinar gente en la calle a plena luz del día, y entonces empiezas a generar un fenómeno en donde esta población minoritaria, claramente en desventaja en los Estados Unidos, deja de producir patentes. En México tenemos un problema igual. Yo creo que ninguno de ustedes, empresarios, tiene duda del ingenio de los mexicanos para las cuestiones técnicas. Hay gente que es muy buena y que inventa cosas muy, muy buenas. Pero esas cosas no se van a convertir en patentes porque nuestro modelo es que las empresas son las dueñas de las patentes, no las personas. La Ley Federal del Trabajo lo que dice es que las innovaciones en el trabajo son propiedad de la empresa, no son propiedad del trabajador. Y eso ha impedido que se cree un spin-off tecnológico a partir de muchos procesos en México, y eso ha impedido que se cree un mercado para las patentes. Si yo soy un trabajador individual que empiezo a inventar cosas, a mí lo que me interesa es que haya muchos compradores de eso que yo inventé. Y entonces creas ese mercado para las patentes. Si yo soy un empresario y en mi empresa se inventó algo y no lo tienen mis competidores, probablemente yo voy a querer proteger esa innovación como un secreto industrial. Probablemente yo voy a tratar de mantener el monopolio de esa tecnología. Los incentivos son muy distintos. Y creo que tenemos que construir un México y un mundo que lleve a la gente a ser más dueña de capital, que lleve a la gente a ser más dueña de conocimiento y que no tengan que depender tanto del mercado laboral. Que sea un poco como decía Lord Keynes, que la gente trabaje ya por gusto, porque quiero construir instrumentos finos, no porque
tengo que trabajar todos los días. Y creo que estamos llegando a ese futuro luminoso. Entonces, obviamente los próximos 100 años, porque el mercado laboral se mueve muy lento, van a ser de mucha adaptación, pero creo que llegaremos ahí eventualmente. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Creo que pones también el dedo en la llaga en varios elementos, ¿no? Alguna vez le escuché a alguien decir que México tiene un pie en el primer mundo y otro en el tercero. Y parte del desafío es, ¿qué hacemos? ¿Construimos más en función de preparar la tierra que está debajo del pie del primer mundo para recibir al segundo? ¿O bien nos volcamos a hacer mecanismos de transferencia para estimular al segundo pie? Y creo que eso conecta muy bien con algunos de los elementos que ponía también el embajador en términos de cuál es esta visión de desarrollo de la fuerza laboral que merece y que requiere de forma urgente América del Norte. A mí me gustaría plantear 10 ideas alrededor de estos elementos. Algunas son desafíos, algunas son oportunidades, y también habrá otros puntos de reflexión para preguntas que aún no tienen respuesta, que será interesante compartir con el auditorio, pero también con ustedes, para provocar algunas reflexiones hacia el final de este ejercicio, ¿no? Y la primera creo que es que está demostrado que cualquier estrategia de desarrollo de la fuerza laboral, particularmente en América Latina, requiere una visión clara. Y esta visión generalmente, y esto es particularmente cierto para el caso mexicano, ha venido del sector público. Y estamos en un momento de la historia en donde no queda clara cuál es la visión de desarrollo de América del Norte, ¿no? Make America Great Again no nos dice mucho. Ajá. Y particularmente no en el sentido del papel regional que debe de tener América del Norte. Y por otro lado también un poco la política de transferencias gubernamentales, esta idea de el gobierno como un cajero automático que ha impuesto esta administración, tampoco nos deja claro cuál es la visión. Creo que mi primera provocación para ustedes es que hay ejemplos en el mundo donde esa visión ha venido del sector privado. Y yo me pregunto si en los próximos años la región tiene que lograr consolidar una visión de desarrollo de la fuerza laboral que no venga del sector público, sino más bien venga de el concurso, la reflexión y la visión del sector privado. Número 2. Creo que ya no nos quedan muchos mecanismos binacionales, al menos en la agenda México-Estados Unidos. Hay algunos que sobreviven, pero no están en la prioridad y no tienen el vigor en las agendas de los presidentes Trump y López Obrador. Por muchos años el instrumento más utilizado entre ambos países era la movilidad de estudiantes mexicanos a Estados Unidos, que terminó siendo un programa para que estudiantes mexicanos estudiaran un cuatrimestre de inglés en Estados Unidos y luego regresaran. Y me parece que los desafíos de desarrollo de la fuerza laboral no se resuelven con un programa de inglés de 4 meses para un grupo de estudiantes, ¿no? Segundo ejemplo, la misión de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo solía tener hasta 2015 una oficina de desarrollo económico y había plata de lo que se conoce la cooperación internacional, el Official Development Assistance, para fondear intervenciones que tuvieran que ver más bien con el tema de la agenda de desarrollo económico, incluido el capital humano. Cerró en 2015 esa oficina y ahora toda la inversión de USAID está focalizada en el tema de contención de la violencia. Y yo en el futuro que veo para la región, espero que tengamos pues programas de otra naturaleza y que la prioridad no sea contener la violencia, porque generamos ya instituciones y condiciones de desarrollo para todos, ¿no?
Y creo que hay algunas ideas que este comité de capital humano en AmCham ha puesto sobre la mesa para revitalizar esta agenda binacional. Y, por ejemplo, creo que está por ahí el tema de que en la administración del presidente Obama se invirtieron $4 billones en actualizar todo el currículo de los community colleges de Estados Unidos, estimulando al sector privado, movilizándolo, fondeándolo para que junto con las universidades revisaran todo el currículo de los community colleges que se da en todo el espectro económico. Yo creo que en el futuro el mecanismo binacional que yo me imagino que merece América del Norte, pues pasa por la democratización de ese currículo, particularmente la posibilidad de traerlo a México y aprovecharlo para consolidar esas cadenas de proveeduría que se extienden a ambos lados de la frontera. Idea número 3, para una agenda de desarrollo de la fuerza laboral en México, y lo dijo el embajador con toda claridad, parece que no hay interlocutor en el gobierno federal mexicano. Ni Secretaría del Trabajo, ni Economía, ni Educación se apropian y hacen suya esta idea de que necesitamos un piloto en el sector público en el tren llamado desarrollo de la fuerza laboral. Y si tú lees con lupa las 64 páginas del Plan Nacional de Desarrollo de esta administración, encuentras la palabra fuerza, ¿no? 10 veces, la mitad de ellas como sinónimo de coerción y la otra mitad utilizándolo para describir a las Fuerzas Armadas. Y solamente al final, en el epílogo, sí se imagina que al final, cuando entregue cuentas, este gobierno va a tener la mejor fuerza laboral, pero no quedan claros los mecanismos, ¿no? Jóvenes Construyendo el Futuro no es un instrumento de política para desarrollar habilidades. Es simplemente transferir la responsabilidad al sector privado y establecer un mecanismo de transferencias de efectivo a los jóvenes para pacificar al país, ¿verdad? Entonces, urge entrarle a esta discusión, pero me da la impresión de que quizás, y ya lo decía también el embajador, y seguramente Manuel podrá hablar con mucha autoridad, serán los gobiernos locales los que están llamados a ser los protagonistas de la estrategia de desarrollo de la fuerza laboral que requiere América Latina, o también, incluso, creo que para su provocación, necesitamos un INCO o un Woodrow Wilson Center cuya única misión sea establecer la agenda de habilidades, que sea un broker honesto y que pueda ayudar de alguna manera a captar cuáles son las necesidades del sector privado y a estimular la modificación de los incentivos en el sistema educativo, ¿no? Número 4, tenemos que encontrar cuáles son los sectores resilientes en un contexto post-COVID-19. Ya sabemos que IT y logística han crecido muchísimo y hay que empezar a entender cuáles son esas nuevas ocupaciones. El problema es que actualmente el sistema educativo está prácticamente catatónico ante el desafío de dar experiencias educativas en línea, ¿no? Procrastinaron durante 10 años el tema de e-learning y de enseñanza a distancia, y ahora, con la crisis en la cara, pues han tenido que intentar recomponerse para poder mantener el servicio más o menos a flote, ¿no? Idea número 5. El papel de la orientación vocacional en México ha sido miserable y en ocasiones pernicioso para señalar a los jóvenes cuáles son esas ocupaciones del futuro, ¿no? De los 60 millones de personas más o menos que hay en la fuerza laboral mexicana, de la población ocupada, 12 millones tienen estudios de licenciatura solamente. Y 36% de ellos estudiaron administración, contabilidad o derecho. La cantidad de psicólogos que hay en el horno, año con año, es completamente ridícula en función por la demanda de estas ocupaciones en el mercado de trabajo, ¿no? Y es bien importante que logremos
establecer una conversación desde las empresas con los jóvenes para decirles qué estudiar y dónde estudiarlo, si hay posibilidades, porque el Estado no está haciendo un papel de señalización para los jóvenes y pues, yo que soy de la generación X y que tengo que darle señales a los millennials y centennials sobre qué estudiar, me da a veces la impresión de que siguen pensando en derecho, siguen pensando en contabilidad, como esas carreras por las cuales quieren invertir su futuro. Idea número 6. La visión es regional para América del Norte, con un sentido de futuro, como mencioné en el punto número 1, pero su materialización tiene que ser local. Y para ello me refiero orgánica de cada mercado laboral. Este país ya no aguanta más experimentos diseñados en la esquina de Donceles y República de Brasil para intentar entender cuáles son las habilidades que se dan en un tecnológico en Tamaulipas, ¿verdad? Se requiere establecer ecosistemas regionales para que las empresas de Tamaulipas señalen a las universidades y a los centros vocacionales cuáles son esas habilidades que se deben de estimular. Y particularmente es importante una conversación de la cadena de proveeduría, ¿verdad? ¿Cuáles son esas habilidades que son relevantes a lo largo y a lo ancho de la cadena de proveeduría? 7. Hay instrumentos disponibles para asegurar que el sector privado pueda realizar señales al mercado de trabajo. Y ya hablaba el embajador del tema de hacer mucho Big Data de la información del mercado de trabajo. Y también lo mencionó Manolo en su intervención. Creo que nos tenemos que alejar un poquito de los estándares del conocer, que no son representativos de ninguna habilidad que sea comercializable en México. Tenemos que alejarnos del sistema de clasificación de ocupaciones vigente y tenemos que pensar en hacer más Big Data de las vacantes de LinkedIn, de las vacantes que se publican todos los días en las bolsas privadas, para entender cuáles son esas que son particularmente escasas y que pagan mayores salarios en México. Número 8, creo que también estamos viendo una respuesta interesante, quizás un poco desordenada, de las empresas a través de sus inversiones desde la perspectiva de la responsabilidad social corporativa. Hay muchas empresas que a través de sus fundaciones están haciendo programas para la educación, menos de ellas para temas vocacionales. Pero creo que en el futuro lo que veo es la necesidad de un movimiento mayor de empresas que unen sus estrategias de CSR con los desafíos de recursos humanos. Y creo que debemos de buscar mejores mecanismos de coordinación y cooperación para no tener archipiélagos de microprogramas de empresas que son un curso de inglés por aquí, un after school por acá, y tener una estrategia de desarrollo de la fuerza laboral, quizás sectorial, pero con muchos inversionistas. 9. Sin duda, y eso también lo mencionaba Manolo, reflexionar desde el sector privado cómo evolucionar las prácticas de reclutamiento y selección que agravan la ya de por sí amplísima brecha de habilidades que mencionaba el embajador. El nivel educativo que más frecuentemente se utiliza para codificar una vacante en las bolsas públicas y privadas en México es un nivel que yo no conocía, que se llama licenciatura trunca. Lo que sea que esto signifique. Es muestra clara de el desprecio estructural que tienen los empresarios a la formación vocacional de nivel técnico. Nadie quiere contratar a una persona salida de la preparatoria o salida de un nivel tecnológico sin experiencia. Y por ello entramos en esta simulación hasta cierto punto racista sobre el tema de prefiero un licenciado trunco a un técnico superior universitario, ¿verdad? Este tema de la sobrecualificación de las vacantes se ha estado controlando por algunos sectores, por ejemplo el de IT, que no les importa mucho el título, no le importa cuántos tatuajes traigas en el brazo izquierdo o el derecho. Si tú puedes demostrar que le entiendes al código y puedes resolver un desafío de código, estás contratado.
a diferencia de otros sectores en México que están muy mal acostumbrados y de repente en México tienes esta sensación en donde necesitas necesariamente un economista titulado para desarrollar labores de caja en una sucursal bancaria, ¿no? Ese tema de la sobrecualificación de las vacantes no ayuda y creo que lo tenemos que incorporar en la agenda. Lo mismo que con los graves sesgos de género que tenemos en muchas vacantes. Todavía en el mercado mexicano. Y hace poco Bloomberg publicó una pieza de muchas empresas binacionales que en México están teniendo sesgos de género muy graves al momento de contratar. Y número 10, con esto termino y me encantará escuchar sus reacciones, es el tema de encontrar mecanismos modernos, dúctiles y transparentes para el financiamiento desde el sector privado. Si no tenemos piloto en el sector productivo, en el sector público, perdón, si no hay políticas públicas, si los mecanismos de coordinación binacional se han erosionado a lo largo del tiempo, este tren que se llama Desarrollo de la Fuerza Laboral para América del Norte necesita gasolina, necesita una fuente de energía. Y creo que ahí hay algunas lecciones domésticas e internacionales de nuevos mecanismos de financiamiento del sector privado para entrar a este tema, ¿no? Está el caso de la Federación del Empresariado Chihuahuense, FECHAC, el caso muy conocido por todos. INCO ha escrito sobre su modelo en donde los empresarios se autoimpusieron una contribución atada al impuesto sobre la nómina y se coordinan con el gobierno local para hacer digamos, la colecta, se deposita en un fideicomiso que es gobernado por los empresarios y se ha convertido en un mecanismo de transformación de Chihuahua sumamente interesante. Chihuahua tiene 67 municipios y solamente para darte un poco la potencia de este mecanismo, si tú ordenas el presupuesto del municipio que más plata tiene al que menos plata tiene, en primer lugar está Juárez, naturalmente, por su población. En segundo lugar está Chihuahua. En tercer lugar estaría FECHAC, con la cantidad de plata que recibe al año de un mecanismo casi parafiscal, en donde los empresarios hacen una contribución, pues para tener barajas que jugar con el gobierno, consigo mismos, para complementar inversiones que muchas de ellas incluyen temas de carácter educativo, ¿no? Y me voy a contener con estas 10 ideas y me encantaría escuchar algunas reacciones del embajador, de Manuel, y por qué no preguntas también usando la función de preguntas y respuestas del chat que tenemos en Zoom para cerrar este blog. Embajador. Bueno, muchas gracias, Jorge. Son exactamente el tipo de ideas que ustedes como representantes y participantes en la iniciativa privada deben desarrollarse. Claramente necesita iniciativas como esto para dar fuerza a estos temas muy importantes. Debo mencionar que en el nuevo TEMEC también hay posibilidades. Hay una comisión sobre la competitividad que va a estar en creación, en lo cual los 3 países deben charlar de qué cambios, qué inversiones pueden hacer que las economías de América del Norte estén más competitivas en el mundo, vis-a-vis China, Europa y otros. Y esto es este tema que exploramos hoy es un tema muy importante por esta conversación también. Y pienso que es posible influir las políticas de los 3 gobiernos, podemos decir, en este tipo de conversación, en impresiones de la iniciativa privada, con sus colegas de Estados Unidos y Canadá también, debemos trabajar
en esta área, porque tecnología va a cambiar todo y debemos aprender uno de los otros e invertir. Y si hay suficiente conversación sobre estos temas, es posible crear un momentum para explorar estos temas entre los gobiernos y también para crear fora en lo cual la iniciativa privada, las universidades y también el gobierno pueden explorar estos temas. Es claro que en este momento el ambiente no es bueno para invertir más de fondos públicos en esta área, pero en el futuro podría estar diferente. Y en la actualidad hay otros ejemplos que pueden movilizar o pueden crear interés. Hay ejemplos en Canadá que tiene la política más avanzada en estos temas en el continente. También varias áreas regionales en Estados Unidos. Y como usted ha mencionado, en Querétaro y nosotros también, que el informe de IMCO ha indicado que pueden estar ejemplos por lo cual o con lo cual la iniciativa privada puede crear un poco de conversación, un poco de presión. Pero ustedes, claramente en este momento es más para ustedes para tomar la iniciativa en estos temas. Gracias. Gracias, muchas gracias, embajador. Manolo, el caso de Querétaro es súper arquetípico, ¿no? Hace 30 años no existía y ahora tenemos una potencia que compara, como lo has dicho, y que eso fue hecho por diseño. Claro, no, por supuesto. Además, digamos... ¿Cuál es el papel del sector privado en estas? Uno no se imaginaría, además, porque eran sociedades agrícolas altamente conservadoras, ¿no? Que no tenían un mindset de cambio tecnológico tampoco así muy claro. Y el cambio llegó. O sea, hay muchos factores y probablemente el hecho de que por ahí pase la México Laredo y que pudiste brincar de transporte y logística a manufactura industrial y de manufactura industrial a sectores de alta tecnología, un poco como el brinco finlandés, ¿no? Empiezas por explotación forestal, de explotación forestal te vas a máquinas de control numérico, de máquinas de control numérico equipos electrónicos y de equipos electrónicos a patentes de telecomunicaciones. Quizás esa es la historia, un poco la historia que se puede platicar en Querétaro. Normalmente es privado, Jorge, como bien apuntaste. Las burocracias son burocracias en cualquier lugar del mundo. No podemos esperar que sean los lugares más innovadores para producir manufactura, más en un lugar como México. Entrar a una presidencia municipal en casi cualquier lugar de México es como viajar al pasado. A lo mejor te encuentras el teléfono de baquelita, a lo mejor te encuentras equipos ahí que no tendrían mucho sentido. Entonces, esperar que el gobierno haga estas cosas, o que sea el CONACYT, o que sea el CONALEP con nuestros impuestos el que invente esta realidad, no va a pasar. La tenemos que inventar desde el sector privado. Hay otras cosas en la política pública que hay que hacer, ¿no? Yo soy un convencido de que propiedad intelectual son los derechos de propiedad relevantes del siglo XXI. En el siglo XIX importaba el derecho de propiedad del suelo, en el siglo XIX importaban cosas como el derecho marítimo, en el siglo XXI importan los derechos de propiedad intelectual. Y crear mercados para las innovaciones es muy importante. Si los individuos que crean las innovaciones no pueden capitalizar ese conocimiento, pues desde ahí ya estamos perdidos, ¿no? Hay que pensar que muchas veces estos grandes inventores, desde Edison hasta Gates, son empíricos, son gente que no necesariamente tiene una educación formal como la entendemos en el modelo británico del siglo XIX, que sigue estando ahí en México y que es un modelo creado para generar gente disciplinada en una fábrica o en un ejército. No necesariamente para estimular la creatividad, un modelo centrado en el bullying
y en hacer que la persona pueda seguir instrucciones, y muchas veces ni siquiera logramos eso. Yo creo que perdemos mucho tiempo tratando de inducir mitos nacionales y tratando de inducir una serie de conocimientos falsos sobre la realidad, y eso hace que los niños pierdan su capacidad de pensamiento creativo, que es lo que los volvería innovadores muy útiles para la sociedad. Y hay otros cambios de política pública. O sea, ¿por qué los mexicanos queremos ser abogados o contadores? Bueno, pues porque hay un sistema que favorece ese tipo de cosas. En el sistema del rentismo, pues obviamente voy a tener gente cerca de mí que me ayude a bajar mi cuenta fiscal, que me ayude a resolver los problemas de extorsión a los que me someterán agentes públicos y privados con la connivencia del Estado. Entonces, yo creo que esa es la razón. Y también el tema de los role models, ¿no? Es más probable que un niño mexicano de clase media tenga un ejemplo a seguir en un abogado exitoso a que tenga un ejemplo a seguir en un científico exitoso. No lo va a conocer. La probabilidad de que lo conozca es muy baja. Entonces, ahí es donde creo que sí, tenemos que salir más y tenemos que entrenarnos más en el resto del mundo y tenemos que abrirnos más al mundo. Mira, en un estudio de sector financiero hace años, en INCO nos preguntábamos por qué no tenemos más CFAs, ¿no? Los CFAs es un Certified Financial Analyst, es una certificación global. Por darte una idea, países como Malasia tienen cientos de veces más CFAs que México. En México hay una certificación de la Comisión, de la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles, que pues es la versión región 4 del CFA, ¿no? Entonces, yo no voy a aprender innovación financiera como está ocurriendo en los mercados bursátiles sofisticados de Taiwán o de Singapur si estudio esa certificación mexicana. Y probablemente hay otras cosas en donde tenemos que abrirnos al comercio y nos tenemos que abrir a la absorción de tecnologías de muchos lugares del mundo. Quizás yo adoro los Estados Unidos, soy un americanista nato, me encanta la Constitución de los Estados Unidos, pero los problemas de los Estados Unidos son muy distintos a los de México. Necesitamos acercarnos a naciones con problemas tecnológicos parecidos a los de México para aprender sobre cómo están resolviendo esos problemas tecnológicos. Y quizás todo el tema de adaptación hacia nuevo conocimiento, esta fungibilidad que puede tener la gente en mercados laborales sofisticados como el de los Estados Unidos para cambiar de ocupación rápidamente, probablemente eso es lo que tenemos que pensar. Me encanta la ciencia ficción y esta película Matrix de hace muchos años en donde a la gente pues le conectaban las instrucciones para volar un helicóptero de cierta marca y ya podían subirse y tripularlo. Bueno, pues estamos lejos de que pueda ocurrir algo así, ni siquiera sería deseable que de repente me metan el conocimiento para ser neurocirujano y pueda yo abrirle la cabeza a Jorge Barragán, ¿no? Sin embargo, creo que sí tenemos que encontrar un mecanismo para que la gente sea altamente adaptable. Y eso implica no meternos en especialización temprana. En México pensamos que los niños a la edad de 10, 12 años ya tienen que elegir un oficio o una profesión. Eso no está bien. Realmente la innovación ocurre cuando puedes conectar campos de conocimiento diferentes, cuando tienes el herramental científico para meterte en los fundamentos de casi cualquier ciencia. Entonces creo que ahí nos está haciendo falta mucho de construcción de capacidades de pensamiento para el mercado laboral. Creo que más que pensar específicamente si en 20 años voy a necesitar matriceros en la industria automotriz o si voy a necesitar diseñadores de tabletas electrónicas, tendríamos que pensar cómo hago para que más mexicanos puedan tomar cualquiera de esas dos profesiones muy rápidamente, con una certificación muy barata y que puedan cambiar muy rápidamente su ocupación. Realmente, al tratar de hacer una predicción de cuáles son las profesiones del futuro, es pues un ejercicio de bola de cristal, ¿no? Creo que la resiliencia personal del trabajador y su adaptabilidad
van a ser mucho más importantes. Muchas gracias, Manuel. Veo que hay mucha actividad en el chat, les agradezco mucho. Hay personas que están señalando algunos modelos interesantes, muchos de ellos de empresas, lo cual es cierto, hay mucho valor en las estrategias de empresas que están haciendo para desarrollar habilidades y hay que mapearlos todos y hay que verificar cómo trascendemos de lo que yo llamaba el efecto archipiélago, ¿verdad? Programas pequeños y desarticulados y ver cómo logramos hacer algo más estructurado. Nos pedían mencionar el nombre de la institución de Chihuahua. Sí, es la Federación del Empresariado Chihuahuense AC, por sus siglas FECHAC, que es un caso que ha sido estudiado. Mencionan otros esfuerzos interesados en el caso de Yucatán. Y creo que hay una pregunta interesante, Manuel. Dice Agustín Velázquez, ¿la automatización podría ocasionar una debacle en el clúster del Bajío? Es decir, las empresas que estaban establecidas en ese lugar pueden regresar al lugar de origen cuando ya el factor humano no sea un issue. Pues lo que pasa es que no podemos decir vamos a hacer anti-automatización porque entonces caemos en el absurdo de los luditas ingleses del siglo XIX. Voy a destruir el telar mecánico porque le quita empleos al tejedor manual. No, yo creo que lo que tienes que hacer es un ejercicio de imaginación de cómo se va a transformar tu mercado dada la disponibilidad de las nuevas tecnologías y vas a tener que acomodarte y adaptarte a eso. En Estados Unidos ahora se habla mucho, ciertamente el señor Yang lo ha estado discutiendo con el señor Biden y en el ámbito democrático de los Estados Unidos está mucho la discusión si debería existir un ingreso básico universal, porque ya nadie se imagina que el sector laboral, que el mercado laboral va a ser el vehículo ideal para pasarle recursos a las familias, de manera que las familias continúen alimentando esta economía de consumo, ¿no? Que no tiene nada de malo, una economía de consumo, by the way, yo no creo, como dice el presidente de la República, que nos tenemos que convertir en monjes budistas del siglo IV, no me parece correcto, ¿sí? Es exactamente al revés. Creo que la economía de mercado nos ha permitido resolver muchas necesidades del ser humano. Eso es lo que nos permite pensar en que una vacuna para el COVID puede estar disponible antes de un año, lo cual era impensable en pandemias anteriores, ¿no? Entonces, sí creo que tenemos que tener cuidado con eso. Y otra vez, me regreso a resiliencia, cómo regreso a mi estado original como empresa, como comunidad del Bajío, como sociedad, y adaptabilidad, cómo me adapto a todos estos cambios tecnológicos para que tenga yo un lugar en la industria del futuro. Muchas gracias, Manuel. Pues estoy siendo pendiente del tiempo. Estamos finalizando. Creo que es un tema que vamos a tenerlo muy pendiente desde la Cámara, particularmente por los hitos importantes alrededor del TEMEC hacia el futuro. Guardamos desde la Cámara una relación espléndida con la Embajada de Estados Unidos en México y creo que hay tierra fértil como para incluir el tema de desarrollo de la fuerza laboral como prioridad. Un elemento importante también es que habrá que seguir el US-Mexico CEO Dialogue como un instrumento del sector privado de coordinación internacional que ya tiene priorizado el tema de desarrollo de la fuerza laboral y vaya pues seguir trabajando desde las trincheras de cada organización para poner este tema en la mayor prioridad posible. Embajador, muchas gracias por tu participación. Estamos muy agradecidos en AmCham por el tiempo que nos dedicaste. Tu experiencia y tu perspectiva es única en este y muchos temas y estamos muy agradecidos con tu generosa presencia y con la forma en la que
nos ayudaste a participar en este panel. Muchas gracias. No, gracias, Jorge. Estoy muy contento por participar. Espero bien que México va a tomar su lugar en la creación del futuro de trabajo. Gracias. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias también a INCO. INCO es pues, ejemplar y ha sido de verdad un epicentro de ideas, un epicentro de policy advocacy para poner en el centro del debate temas que a veces no son tan evidentes, pero que son necesarios en la agenda del desarrollo de la competitividad. Muchísimas gracias por tu participación, Manuel. Encantado, me encanta trabajar con AmCham. Un anuncio parroquial es que dejo la dirección general de INCO el 1 de julio. Me voy a unos metros del escritorio de la directora general al escritorio del Chief Economist. Les dejo ahí mi correo electrónico. Me encanta tener correspondencia con gente que está en las empresas y que está en la industria y que está en los problemas reales, porque eso me acerca como economista a la realidad. Y me encanta hablar con el embajador y contigo, Jorge. Realmente son dos mentes que admiro muchísimo. Entonces, espero poder seguir a las órdenes de todos ustedes y ojalá tengamos muchas más ocasiones para seguir hablando de estos temas aquí en AmCham, ¿no? Muchas gracias a ambos. Gracias a las personas que estuvieron con nosotros. Logré contar hasta 130 personas en promedio durante este webinar. Muchísimas gracias por la confianza, por sus preguntas. Esperamos haberlas atendido todas. De cualquier forma, esta sesión fue grabada, va a estar disponible en las redes de AmCham y esperamos continuar el debate en las próximas semanas. Buen día a todos. Gracias, hasta luego. Hasta luego.